de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ni Venezuela ni América Latina son iguales después del 28J. Un año después, tanto la región como Venezuela, como el mundo que mira a lo que pasa en estas latitudes, ha sentido el impacto de lo que significó la decisión del régimen de Maduro de robar esas elecciones de forma tan escandalosa. Vamos a tratar de repasar qué es lo que ha ocurrido en estos 365 días y empezar a proyectar qué es lo que se viene para América Latina con la permanencia por ahora del régimen en el poder, si es que efectivamente esa permanencia ya es cosa juzgada y cualquier posibilidad de cambio quedó definitivamente cerrada con lo que ocurría hace exactamente un año. De eso vamos a estar hablando aquí hoy, así que yo te propongo que repasemos qué pasó en este año. Una acotación, recuerden cómo se llegaba a aquellas elecciones del 28 de julio de 2024. Un régimen que estaba con Maduro cumpliendo 6 años en el poder, en realidad estaba cumpliendo el segundo mandato de 6 años, y se puede hablar de mandatos cuando se trata de dictaduras, pero formalmente estaba cumpliendo el segundo mandato de 6 años después de que ya el de 2018, es decir, el que renueva en 2018, había sido fraudulento, no quería habilitar la candidatura de ninguna fuerza opositora, pero claro, había negociaciones que se estaban dando con Estados Unidos y un movimiento popular gigantesco que cada día que pasaba, desde finales de 2023 a comienzos de 2024, mostraba lo que María Corina Machado generaba en las ciudades y en las calles de Venezuela, con multitudes que desafiaban el miedo y se reunían en torno a ella. En ese contexto, Maduro llega a un acuerdo con el gobierno estadounidense, trata de conseguir algunas concesiones, consigue muchas concesiones verdaderamente, y gracias a eso que supuso la liberación de los narcosobrinos, la liberación de Alex Saab, su testaferro, muchos que estaban presos en Estados Unidos, en ese contexto termina accediendo a cubrir una candidatura opositora. Claro, a María Corina Machado no se lo permiten, ella pone a una de sus principales colaboradoras, tampoco se lo permiten, y finalmente queda como postulante Edmundo González Urrutia, un desconocido diplomático que ocupaba el rol institucional de presidente de la Mesa de la Unidad Democrática de la Plataforma Unitaria, que llevó a la oposición a las elecciones. En ese contexto, ese desconocido logró, gracias a la impactante campaña liderada por María Corina Machado, llegar convertido en una figura nacional a estas elecciones que todos sabíamos que iba a ganar la oposición, pero claro, cuando llegó el momento de contar los votos, Elvis Amoroso contaba esto. Atribuciones constitucionales y legales a fin de informar. El poder electoral se dirige a todo el pueblo de Venezuela en uso de sus exclusivas atribuciones constitucionales y legales a fin de informar que, luego de solventar una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales, habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes.
Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos. Recuerdan, ¿no? No había nada publicado, muy rápidamente se cayó la página del CNE, nunca volvió a funcionar, no se presentaba ningún acta, no se presentaba ningún resultado tentativo, pero de repente, cuando todos los testigos de la oposición, que tenían obviamente la información de las mesas en las cuales habían asistido al escrutinio, les daban porcentajes radicalmente diferentes, Amoroso informaba ese que fue el único boletín. Nunca hubo un segundo boletín, un tercer boletín, nunca se informó hasta que después terminaron dibujando algo. Nunca se terminó de informar el resultado con el 100% de las actas escrutadas. La oposición había presentado un resultado que daba a Edmundo González ganador con el 66% de los votos, pero claro, el argumento que muchos daban desde aquellos que son básicamente gobiernos que terminan legitimando y sosteniendo a Maduro en el poder, pero sin explícitamente mostrarse como aliados, es, bueno, yo no le creo a Maduro porque no presenta las actas, pero a poco le creo a la oposición puede estar mintiendo. Lo cierto es que hubo un único organismo, una única entidad que se dedica a hacer veeduría de elecciones, habilitada para observar este proceso. Una única entidad real, digamos, que no sea funcional a ningún gobierno ni ningún interés particular, que fue el Centro Carter. Había sido recibido como un centro profesional y considerado profesional por los propios funcionarios del régimen. Bueno, ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter terminó presentando las actas oficiales que certificaron el triunfo categórico de Edmundo González Urrutia. Recordemos cuál fue el resultado verdadero de esta elección. Originals that were sent by international shipping, and I would like to share these with you after the session so that you may see these are original actas from Venezuela, which have the very significant QR code on them, which allowed the testigos, the witnesses, the poll watchers from thousands and thousands of polling sites to collect the information in a systematic fashion from, again, original data that was produced by the CNE. 66-33 fue el resultado final, convalidado aquí por la presidenta del Centro Carter, que terminó siendo echado de Venezuela cuando quiso contar la verdad. Ahora, entre una cosa y la otra, entre el momento en el cual Elvis Amoroso anuncia ese resultado y esta que es de alguna forma la consagración definitiva, internacional, imparcial, objetiva del resultado final, lo que hubo fue una cacería de opositores, una cacería de ciudadanos que ni siquiera eran opositores, pero que sencillamente querían expresar su voluntad y que el régimen no se los permitió. Repasemos lo que fue verdaderamente las manifestaciones multitudinarias realizadas en Caracas, en distintas ciudades de Venezuela, en muchas ciudades del mundo, que se sumaron a los pedidos porque se hiciera con justicia con la expresión de la voluntad popular, con una María Corina Machado que aparecía en el camión, rodeada de muchos colaboradores que hoy están presos, muchos colaboradores de los que están arriba de ese camión en esas marchas que iba y que hacía María Corina Machado desafiando la represión, están hoy detenidos o desaparecidos. Lo cierto es que fue brutal. Vamos a ir repasando algunas de las escenas de la Guardia Bolivariana, de la Policía Nacional, desatando toda la furia de un régimen que en las semanas siguientes al 28 de julio de 2024 secuestró a más de 2.000 personas, entre ellos muchos niños, muchos adolescentes, algunos que incluso permanecen hoy. Llegó a haber más de 1.800 personas presas en un mismo momento y se estima que más de 800 siguen hoy presos, además de los 25 personas que
por lo menos se confirmó que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en ejecuciones o directamente por la brutalidad de la represión que siguió a el 28J. Una represión que es lo que hoy sostiene al régimen. ¿Qué sostiene hoy a Maduro en el poder? Esa capacidad de reprimir sumada al apoyo externo. El apoyo externo de países que no necesariamente se sacan fotos con Maduro, pero que cuando llegó la hora de la verdad le soltaron la mano al pueblo venezolano, que se había expresado ese día, pero que tenía un régimen que no estaba dispuesto a aceptar esa expresión. Claro, inmediatamente Edmundo González Urrutia, al haber sido el presidente legítimo, el que votó la gente, se convertía en un blanco para el régimen que ordenaba de esta forma su detención. Repasemos este comunicado que publica la Fiscalía. Acuerdo a la orden de aprehensión solicitado por ese despacho en contra del ciudadano Edmundo González Urrutia, titular de la célula de identidad, bueno, a quien se le sigue causa asignada bajo el número por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, previsto y sancionado en el artículo 213, forjamiento de documentos públicos. Claro, usurpación de funciones porque decía haber ganado las elecciones, que es lo que hizo, y él dice, no sos presidente. Forjamiento de documentos públicos por mostrar las actas verdaderas que nunca mostró el régimen. Bueno, para el régimen eso es forjamiento de documentos públicos. Instigación a la desobediencia de leyes, ¿no? Ustedes lo escuchan, lo vieron, al Edmundo González, una persona muy violenta, un gran agitador, ¿no? La verdad que es un diplomático que se ha mostrado siempre con un nivel de mesura pocas veces visto. Y después conspiración, previsto y sancionado en el artículo 132 todos del Código Penal, y además sabotaje a daños de sistema. Bueno, todas estas causas que llevaban al dictador, a Maduro, a decir lo siguiente de Edmundo González en aquel momento. Nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido este señor el enconchado. Yo le llamo el enconchado. El cobarde de Edmundo González Urrutia. Es contigo, cobarde. Sé que no te pelas un programa con Maduro más. Eres un cobarde. Él pretende estar por encima de las leyes. Nadie está por encima de la ley salvo Maduro, que tiene sus leyes a demanda. Lo que él quiere lo convierte en ley y hace que se aplique. Y si esas mismas leyes que fueron pensadas para satisfacer a Maduro se le vuelven en contra, bueno, se interpretan de otra manera para perjudicar a aquellos que están en contra o en el camino de los objetivos, no de Maduro, de una dictadura, de una organización criminal, que es una descripción bastante precisa de cómo funciona hoy el régimen venezolano. Ahora, esto termina, ustedes recuerdan, con Edmundo González Urrutia siendo forzado a salir del país bajo amenaza de detener a una de sus hijas, bajo amenaza de hacer un horror y un desastre con las 6 personas que continuaban asiladas en ese momento en la Embajada Argentina en Venezuela, y con la complicidad del gobierno español, porque fue en la residencia del embajador de España en Venezuela que Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez coaccionaron a Edmundo González y lo obligaron a tomar un exilio en España, donde continúa quien verdaderamente ganó las elecciones hace exactamente un año. ¿Qué pasó después? Bueno, la reacción furiosa del régimen también contra aquellos países que se animaron a alzar la voz. Recuerden, Venezuela rompe relaciones con todos los países que reconocieron el triunfo de Edmundo González, entre ellos Argentina, Chile, países que tienen un gran número de venezolanos que quedaron en una situación dramática, en muchos casos en un limbo legal, porque son venezolanos, no son ni argentinos ni chilenos, muchos de ellos todavía sin ciudadanía, pero no pueden hacer ningún trámite porque les cerraron las embajadas, les cerraron los consulados, abandonando directamente a los millones de venezolanos que están en la diáspora y después tomando medidas como empezar a secuestrar gente, ciudadanos de otros países, para convertirlos en ficha de cambio, para extraer dinero, para extraer recursos, la misma lógica de una organización criminal. Y hay un caso testigo, por supuesto, que es el de Nahuel Gallo, que el 8 de diciembre del año pasado ingresaba a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo, que estaba junto a la madre allí, precisamente en Venezuela, y era secuestrado por las autoridades del régimen, y esta es la única foto que conocimos varias semanas después de su secuestro, obviamente acusado de todo tipo de conspiraciones cuando era
sencillamente un gendarme que ingresó por un canal legal porque su pareja es venezolana y su hijo estaba junto a la madre allí en Venezuela. Recordemos lo que decía Diosdado Cabello tras la detención de Nahuel Gallo. Lo que dice la Cancillería Argentina. ¿Cómo les ha dolido eso? Una persona fue detenida. Le metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo. Pero su sueldo es de $500. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Probablemente nosotros lo diremos en algún momento. Una persona amiga mía lo puede decir. ¿A qué venía Venezuela? Todos ponen una fachada, no, tenía su novia, su novio. Si usted se quiere casar, véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. Todos ponen esa excusa. Les dolió. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado. Y nos amenazan también. La fascista Patricia Bullrich nos amenaza. Eso será causa de guerra. Por Dios. Declarar la guerra a los ingleses que le quitaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? Eso no es causa de guerra. Que les roben el territorio. Pareciera que no. Ahora, aquí en Venezuela hay una justicia, hay unas autoridades, hay una soberanía, hay una independencia, y la Cancillería Argentina tiene sus formas de ver qué hace. Es interesante que Diosdado Cabello, cuando le respondía en ese momento a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Argentina, dijera, bueno, ¿y qué? ¿No es causa de guerra? ¿Por qué no le declaran la guerra a los ingleses por su presencia ilegítima en las Islas Malvinas? Es interesante porque efectivamente la última dictadura argentina le declaró la guerra a los ingleses en abril de 1982. Una guerra que fue una desgracia, una tragedia por los cientos de jóvenes que murieron en la Argentina. Ahora, está bueno, ¿no?, que él mismo de algún modo se termine comparando con la última dictadura que tuvo la Argentina, porque solamente se puede comparar el régimen de Maduro con dictaduras como la de Videla, con dictaduras como la de Pinochet. Entonces es útil que él mismo se compare. Ante eso estamos. Claro, lamentablemente frente a Videla, frente a Pinochet, todos los gobiernos democráticos tenían una posición de repudio aquí en la región. Lamentablemente hoy, frente a Maduro, como Maduro se proclama socialista, como Diosdado Cabello se proclama también socialista, muchos siguen adoptando una posición diferente, como si no fueran dictaduras asesinas y encima narcotraficantes, ¿no? Porque además es lo que son también, como lo reconoció en Estados Unidos, declarándose culpable el Pollo Carvajal, que era el jefe de inteligencia y contrainteligencia militar del régimen de Maduro, además de los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama, que también se declararon culpables de narcotráfico. Digo, este es el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, no fueron todas victorias para Maduro y para Cabello, que fue quien estuvo a cargo de la represión, porque fue después de las elecciones que pasa a ser ministro del Interior, Justicia y Paz, Cabello. Tuvo sus golpes, sus señales de que no tiene el control absoluto de la situación. Y el más grande sin duda fue la Operación Guacamaya, porque así como Nahuel Gallo es un símbolo muy fuerte de la vocación de secuestrar extranjeros de países rivales para utilizarlo esto en un chantaje internacional, los 6 asilados que estuvieron más de un año en la Embajada de la Argentina en Caracas también
fueron un símbolo. Y fue un símbolo que esa operación Guacamaya permitiera en mayo pasado, el 4 de mayo en concreto, una operación encubierta de la que aún hoy se saben pocos detalles, lograr que los 5 que permanecían, porque Fernández Motola, recordemos, había sido excarcelado de alguna forma, se le había permitido volver a su casa a finales del año pasado y terminó falleciendo en su casa en febrero por una enfermedad muy prolongada. Pero los otros 5 que ves allí pudieron salir tras esta operación y están en este momento en Estados Unidos. Así lo confirmaba Marco Rubio el 7 de mayo pasado, en lo que fue sin duda una operación bochornosa para el régimen de Maduro. Recordemos lo que decía Marco Rubio. Estados Unidos agradece y le da un saludo a el exitoso rescate de todos los rehenes que estaban retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada Argentina en Caracas. Tras una operación precisa, todos los rehenes están ahora sanos y salvos en suelo estadounidense y el ilegítimo régimen de Maduro, que ha degradado a las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro a nuestra seguridad regional. Extendemos la gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a todos los socios que asistieron para asegurar la liberación de estos héroes venezolanos que, recordemos, más allá de Fernández Motola, que insisto, Fernando Martínez Motola, que ya había fallecido en febrero en su casa, los otros son Pedro Ruchurtu, Magalí Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González. Esta decisión también obviamente era celebrada por el gobierno argentino. Repasemos lo que publicaba en ese momento la oficina de presidencia. La oficina del presidente expresa su reconocimiento a la exitosa operación que permitió que los 5 venezolanos refugiados en la sede de la Embajada Argentina en Venezuela fueran extraídos exitosamente de Caracas y trasladados a suelo estadounidense. Es importante esto, es importante. Bueno, obviamente después Milei agradeciendo a Estados Unidos. Es importante esto porque lo que vemos con este caso es que el régimen es menos fuerte de lo que parece. Porque tiene un aparato de represivo muy importante, sin dudas, y sobre eso se sostiene, pero es tan corrupto que se vuelve permeable cuando alguien actúa con mucha decisión y con mucha precisión, como quienes actuaron para permitir la liberación de esos 5 ciudadanos venezolanos que ya están en Estados Unidos, o como fue el caso justamente de la esposa de Nahuel Gallo y de su hijo, que también fueron extraídos en otra operación y que están hoy en la Argentina, obviamente aguardando que algún día el propio Nahuel Gallo sea liberado por las autoridades venezolanas. Ahora, estamos hablando, insisto, de muestras de debilidad que tiene este régimen, a pesar de que pretende mostrarse como todopoderoso dentro de Venezuela. Y fue también muestra de debilidad las elecciones que se hicieron después, porque hubo 2 simulacros de elecciones. Uno fue justamente en mayo, eran las elecciones para elegir a los gobernadores, para también renovar a miembros de la Asamblea Nacional. Y así estaban las escuelas, completamente vacías. Y lo mismo se vio ayer. Ayer las elecciones en Venezuela fueron para definir los alcaldes de los más de 300 municipios que tiene el país. Y también se vio lo mismo, tasas de participación que están en torno al 10% del padrón. En torno al 10% del padrón, cuando votó más del 50% del padrón en las elecciones del 28 de julio. Bueno, es un régimen que perdió cualquier tipo de barniz democrático que podía llegar a tener el 28 de julio, cuando se celebraron las otras elecciones que habían sido legítimas en términos de que verdaderamente el pueblo votó. Lo que pasa es que los votos no se contaron, el régimen decidió no contar los votos porque sabía que de esa forma terminaba perdiendo. Obviamente, como lo muestra el caso de la operación Guacamaya, el problema para Maduro fue que Donald Trump ganara las elecciones con una política exterior mucho más asertiva, mucho más clara, mucho más al hueso que la política exterior de Biden. Y eso explica
que Maduro haya tenido que hacer varias concesiones hacia Estados Unidos. Con Biden las concesiones eran de Estados Unidos hacia Venezuela. Con Trump las concesiones son de Venezuela a Estados Unidos y eso supuso, por ejemplo, la liberación de los 10 estadounidenses que quedaban presos en territorio venezolano. Ya habían sido liberados 6 al principio del gobierno Trump. Bueno, el fin de semana que pasó, no, el anterior, eran liberados estos 10 que quedaban en cárceles de Venezuela. A cambio de lo cual, lo que hizo Maduro fue pedirle a Nayib Bukele que liberara a los 252 venezolanos que se encontraban presos en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador. Muchos de ellos miembros del Tren de Aragua, otros inmigrantes que habían sido detenidos ilegalmente sin ser miembros de organizaciones criminales, pero todos ellos allí en el CECOT a la espera justamente de este proceso. Recordemos lo que publicaba Marco Rubio, el secretario de Estado, cuando esta operación se concretó. Gracias al presidente de Estados Unidos y a su liderazgo, 10 estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela ya están camino hacia la libertad. Quiero agradecerle a mi equipo dentro del Departamento de Estado y especialmente al presidente Nayib Bukele por ayudar a asegurar un acuerdo para la liberación de todos los detenidos estadounidenses, además de la liberación de prisioneros políticos estadounidenses. Bueno, esto que es el lado que tiene que ver con lo que tuvo que concederle el régimen a Estados Unidos. Recordemos que no terminaron siendo tantas las liberaciones de prisioneros políticos venezolanos y de hecho al mismo tiempo que se hacía esta operación, el régimen venezolano aumentaba la represión, dando lugar a esta famosa puerta giratoria de la que habla mucho la oposición venezolana, y es, por un lado, libero a algunos prisioneros políticos y por otro lado, secuestro a otros, para generar todo el tiempo un ciclo donde mantengo siempre la represión allí, mantengo siempre la espada de Damocles, digamos, pendiendo sobre el cuello de los venezolanos, sabiendo que todo el tiempo su libertad está condicionada, pero al ir liberando a algunos, también creo la expectativa de que, entre comillas, si todos hacen lo que quiere el régimen, quizás hay algún tipo de recompensa y puede ser liberado algún prisionero. Es parte de esa estrategia de control hasta psicológico que ejercen las dictaduras, como es la de Maduro. Hubo también otra concesión, ya sí más importante, de Trump, y es que Trump no había renovado las licencias de la era Biden que le permitían a Chevron exportar petróleo venezolano, bombearlo y sacarlo del país, generando divisas para el régimen. Había decidido Trump que esas licencias no fueran renovadas y después de que se conociera este intercambio de prisioneros, finalmente esas licencias serán renovadas. Venezuela volverá a contar con el petróleo de los Estados Unidos, o mejor dicho, con el petróleo que Chevron extrae y que exporta hacia los Estados Unidos. Esto también le va a dar aire al régimen. Por eso fue importante escuchar y leer lo que la administración Trump y lo que el propio Rubio dijeron en estas horas cuando se estaba cumpliendo justamente un año del 28J acerca del futuro del régimen de Maduro. ¿Qué dijo Rubio? A ver. Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es un gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cartel de los Soles, una organización narcoterrorista que ha tomado posesión de un país. Y está siendo acusado por vender drogas hacia los Estados Unidos. Este es el mensaje contundente de Marco Rubio, dejando en claro que más allá de los acuerdos tácticos que pueda hacer el gobierno de Trump con Maduro, por ejemplo, para conseguir que ciudadanos estadounidenses sean liberados, el objetivo de largo plazo del régimen, o mejor dicho, del gobierno de Trump, es que el régimen no esté allí, porque lo considera una amenaza a la seguridad regional, y lo es por cómo vemos que anda secuestrando gente de países que son considerados hostiles por el régimen. Pero además lo vemos por su vínculo estrecho con organizaciones terroristas, lo vemos por cómo le dan pasaportes a los terroristas de Hezbollah, que hoy se pueden mover libremente por toda América Latina porque Venezuela les da pasaportes, porque el gobierno de Maduro les da pasaportes. Lo vemos por cómo
tiene hasta un programa de enriquecimiento de uranio o un programa por lo menos de asistencia al enriquecimiento de uranio iraní, lo tiene también Venezuela. Entonces, son señales de un régimen que es una gran amenaza para toda la región. Por eso también es importante ver lo que publicaba la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que oficia desde Colombia, por supuesto, que también decidí enviar este mensaje al pueblo venezolano. Maduro y su régimen criminal no durarán para siempre y la tierra de Bolívar volverá a ser democrática y libre, porque es un año de mucha desesperanza, de mucha desilusión, de mucho dolor para los venezolanos. María Corina Machado, que sigue prófuga, que está en la clandestinidad para tratar de sobrevivir en Venezuela, porque sabe que si se va de Venezuela es muy difícil poder seguir combatiendo al régimen, pero que su vida corre peligro estando allí en Venezuela, publicaba esto en respuesta a estos mensajes de Estados Unidos. Muchas gracias, estimado Marco Rubio. La libertad de Venezuela sería uno de los golpes más críticos de la historia contra el crimen organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo en nuestro continente. Nuestro país va a ser el mayor aliado para la estabilidad regional, la democracia y la prosperidad en las Américas. El tiempo ha llegado. Machado está ante esta tarea que es verdaderamente titánica, que es mantener mínimamente organizada a una oposición que no pierde la esperanza. Más allá de los golpes que le ha dado el régimen, más allá de los golpes que le ha dado la vida al pueblo venezolano, que es sin duda el pueblo más castigado de toda América Latina, por lo menos en lo que va de este siglo, habiendo sido en su momento el país con el mayor PBI per cápita de América Latina, habiendo sido un país realmente próspero, donde muchos emigraban, es decir, muchos de distintos países del mundo querían ir a vivir a Venezuela, que recibió a perseguidos por otras dictaduras, como la de Argentina, como la de Chile, porque en Venezuela se vivía bien y se vivía en libertad. Bueno, eso quedó enterrado por culpa del régimen, pero hay muchos que siguen con la esperanza y que siguen convencidos de que si continúan peleando, en algún momento la dictadura va a caer. Y la verdad es que la evidencia histórica muestra que todas las dictaduras en algún momento caen y que allí donde hubo democracia, siempre hay esperanza de que vuelva a haber democracia. Por eso, hace algunos minutos, María Corina Machado les enviaba este mensaje a los venezolanos justamente cuando se ha cumplido un año del 28J, del mayor fraude de la historia venezolana. Queridos venezolanos, mis compañeros en esta lucha histórica, han sido 365 días de trabajo continuo, planificado, en muchos planos, dentro y fuera de Venezuela. Porque este bravo pueblo decidió ser libre, hacer respetar el 28 de julio, acabar con la humillación del hambre, sacudirse el miedo de los tuétanos y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Esta es la generación mejor preparada de nuestra historia para conquistar la libertad, porque la llevamos grabada en nuestro ADN, en lo más profundo del alma venezolana, junto a la dignidad y a los valores familiares. Nunca este bravo pueblo se había organizado, comprometido y arriesgado como ahora. Escucha esto, Nicolás Maduro. Tú que tanto miedo tienes a que te invadan, las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela, y somos millones. En nuestro pasado enfrentamos y derrotamos la opresión. Ahora lo haremos, para siempre. Venezolanos, escúchenme bien. Esta lucha la estamos ganando y vamos a vencer. El 28 de julio del 2024 ocurrió un quiebre irreversible en nuestra historia. Ese día cambió todo para siempre. Ha quedado para la historia como el Día de la Soberanía Popular. Tú fuiste... de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.